¿Alguna vez has pensado en lo que hace que Inglaterra sea tan fascinante? ¿Por qué tantos viajeros eligen este destino año tras año? Tal vez te estés preguntando si es solo por el Big Ben o el Palacio de Buckingham, pero te diré que las verdaderas maravillas de Inglaterra van mucho más allá. En este video descubrirás algo que la mayoría de la gente ni siquiera imagina sobre este país. Sus intrigantes curiosidades, una cultura local que palpita en cada esquina y destinos imperdibles que se salen de los itinerarios tradicionales. Te llevaré a lugares donde la historia se mezcla con la modernidad, revelando detalles que transformarán tu visión de Inglaterra. Y no pienses que nos detendremos ahí. Sentirás el sabor de la gastronomía auténtica, que va mucho más allá del famoso fish and chips. Exploraremos platos locales que sorprenderán hasta los paladares más exigentes, haciéndote querer embarcar de inmediato para probarlo todo personalmente. Ahora, si realmente deseas experimentar Inglaterra de manera completa, es importante que te quedes hasta el final de este video. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para crear un itinerario único que se salga de lo común y te lleve a los secretos mejor guardados del país, destinos que pocos conocen, pero que te dejarán encantado. ¿Estás listo para descubrir lo que ningún guía turístico tradicional te cuenta? Presiona play y comencemos nuestro viaje por las verdaderas maravillas de Inglaterra. ¿Listo para embarcarte en algunas de las curiosidades más divertidas sobre Inglaterra? Empecemos con el té. Los ingleses consumen más de 60.000 millones de tazas de té al año. Eso equivale a casi 900 tazas por persona. No es de extrañar que el té sea prácticamente una institución nacional. Se ha convertido en un símbolo de la cultura inglesa, y tomar el té de las 5 es una tradición que resiste el paso del tiempo. Hablando de números, Inglaterra tiene una población de alrededor de 56 millones de habitantes, lo que representa la mayor parte de la población del Reino Unido. Lo curioso es que esta demografía ha sido moldeada por varias olas de inmigración a lo largo de los siglos. La presencia de descendientes de pueblos antiguos como los anglos y los sajones se mezcla con la rica diversidad traída por los inmigrantes de las antiguas colonias británicas, especialmente en grandes ciudades como Londres. Londres, por cierto, alberga una población de 9 millones de personas, lo que la convierte en una verdadera metrópolis global. Otro dato curioso es que el metro de Londres, conocido como The Tube, es el más antiguo del mundo, inaugurado en 1883. Originalmente, los trenes eran movidos por vapor y la primera línea conectaba Paddington con Farringdon. A lo largo de los años, la red se ha expandido, convirtiéndose en un símbolo icónico de Londres. Una de las curiosidades más interesantes sobre el Tube es que en algunas estaciones, como Aldgate, existe un verdadero laberinto subterráneo que remonta a las épocas antiguas de la ciudad. Otro emblema de Londres son las cabinas telefónicas rojas. Estas cabinas, introducidas en 1924, fueron diseñadas por el arquitecto Sir Giles Gilbert Scott. Inicialmente, la intención era crear un modelo que se destacara y fuera fácilmente reconocible en las calles de la ciudad, de ahí el color vibrante. Con el tiempo, las cabinas se convirtieron en uno de los principales símbolos de la cultura británica. Aunque la tecnología ha avanzado, algunas siguen estando repartidas por la ciudad, sirviendo como recordatorio de una era pasada e incluso adaptadas para otros usos, como mini bibliotecas y puntos de Wi-Fi. El fútbol también es otra pasión nacional, y Inglaterra es la cuna de este deporte amado por millones. La Premier League es una de las ligas más vistas en todo el mundo, con clubes como el Manchester United, Chelsea y Liverpool, que son verdaderos gigantes globales. Además, si eres fanático de la historia, te gustará saber que la libra esterlina es la moneda más antigua en uso continuo en el mundo. El Eurotúnel, que conecta Inglaterra con Francia, es una obra maestra de la ingeniería. Este túnel ferroviario submarino tiene una extensión de 50 kilómetros y es el más grande del mundo. Conecta dos países y facilita el flujo de personas y bienes entre el continente europeo y las islas británicas, siendo un símbolo de la unión entre innovación y practicidad. Si te gustan los libros, te sorprenderá la Biblioteca Británica en Londres.
Con más de 150 millones de ítems en su colección, se la considera la biblioteca más grande del mundo. Entre manuscritos, libros raros e incluso periódicos de siglos pasados, es un verdadero tesoro para los amantes de la literatura y la investigación. Estas son solo algunas de las razones por las que Inglaterra sigue siendo un destino fascinante para exploradores de todas partes del mundo. Londres es uno de esos lugares donde el pasado y el presente se encuentran en cada esquina. Comienza tu aventura en el Big Ben y las casas del Parlamento, íconos no solo de la ciudad, sino de la propia identidad británica. El sonido de la famosa campana que da nombre al reloj es casi una banda sonora de la ciudad. No muy lejos de allí tenemos la Abadía de Westminster, un hito de la arquitectura gótica. Esta abadía, que data del siglo XIII, ha sido escenario de innumerables coronaciones reales y alberga las tumbas de figuras históricas como Isaac Newton y Charles Darwin. Es el tipo de lugar donde sientes la historia literalmente en cada piedra. Si estás en Londres, no puedes dejar de visitar el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la familia real. Uno de los momentos más esperados por los turistas es el cambio de guardia, una ceremonia tradicional que se lleva a cabo casi a diario durante el verano. Imagínate ver de cerca todo el ceremonial, con los guardias de impecables uniformes y la marcha sincronizada, una experiencia que acerca un poco de la realeza a ti. Pero Londres va mucho más allá de los puntos turísticos obvios. Un paseo por los barrios históricos como Covent Garden o Soho ofrece una visión más auténtica de la vida londinense, con sus calles adoquinadas, teatros icónicos y una vibrante mezcla de culturas. Ahora, para una vista inolvidable de la ciudad, no dejes de dar una vuelta en la London Eye, la noria gigante que ofrece una perspectiva única de Londres. Especialmente al atardecer, cuando las luces de la ciudad comienzan a brillar. No podemos hablar de Londres sin mencionar el icónico Tower Bridge, inaugurado en 1894, que es una de las postales más icónicas de Londres. Con sus torres góticas y el famoso puente levadizo, ofrece vistas increíbles del río Támesis. Si te gusta la adrenalina, puedes cruzar la pasarela de cristal y ver el río justo debajo de tus pies. Para un momento más tranquilo, el Hyde Park es la elección perfecta. Con sus amplios jardines y el Serpentine Lake, es ideal para paseos, picnics o un paseo en barco. No dejes de visitar el Speaker's Corner, donde los discursos y debates son tradición los domingos. El parque ofrece una pausa verde y relajante en el corazón de la ciudad. Ahora seguimos hacia Cambridge, una ciudad que respira historia y conocimiento. Hogar de una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, la Universidad de Cambridge, fundada en 1209, la ciudad es un verdadero paraíso para los amantes de la arquitectura clásica y académica. Caminar por Cambridge es como recorrer las páginas de un libro de historia, especialmente al explorar los famosos colegios. El King's College, fundado en el siglo XV, es famoso por su impresionante capilla gótica, cuya construcción llevó casi un siglo en completarse. Sus vitrales y el inmenso coro son absolutamente impresionantes. Otro colegio imperdible es el Trinity College, fundado por Enrique Vitalmo en 1546. Además de su importancia histórica, el colegio es conocido por albergar a exalumnos ilustres como Isaac Newton y Lord Byron. Pasear por sus patios y jardines es una experiencia única, y si estás allí en primavera, verás la ciudad florecer de manera espectacular. Para una experiencia aún más auténtica, ¿qué tal hacer un paseo en barco por el río Cam? El punting, como se llama, es una tradición en Cambridge y ofrece una perspectiva diferente de la ciudad, especialmente al pasar por debajo de los puentes que conectan los colegios. De Cambridge, nos dirigimos a la fascinante York, una de las ciudades más antiguas y llenas de historia de Inglaterra. Fundada por los romanos, York tiene una herencia que va mucho más allá de sus bien preservadas murallas medievales. La ciudad fue un importante centro vikingo, y sus raíces nórdicas aún pueden verse en muchos puntos históricos. Uno de los monumentos más imponentes de York es la Catedral de York, también conocida como York Minster, una de las catedrales góticas más grandes del mundo. Con sus gigantescos vitrales, como la ventana del coro este, que data de 1307, es imposible no impresionarse con la grandiosidad y riqueza de detalles de esta obra.
Para una experiencia verdaderamente inmersiva en la historia vikinga, visita el Centro Vikingo de Jorvik. El museo te lleva de regreso a la época de los invasores nórdicos que ocuparon la ciudad hace más de 1000 años. Con recreaciones de aldeas vikingas, antiguos artefactos e incluso olores y sonidos que simulan la vida cotidiana de la época, el Jorvik es una ventana a un pasado que aún late en las calles de York. Además, la ciudad ofrece un encantador paseo por las murallas romanas y medievales, con vistas panorámicas de la ciudad antigua. Otro destacado de York es The Shambles, una calle medieval que parece salida directamente de un cuento de hadas. Sus casas de madera inclinadas y las pintorescas tiendas crean un escenario perfecto para un paseo relajante o para descubrir pequeñas tiendas de antigüedades y acogedores cafés. Si te encanta explorar nuevas culturas, descubrir curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te dejará boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos juntos a transformar cada video en una nueva aventura. Nuestro próximo destino es el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, un verdadero tesoro natural de Inglaterra. Reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, este parque es famoso por sus impresionantes paisajes que parecen haber salido de un cuadro. Imagina lagos cristalinos rodeados de majestuosas montañas y verdes valles, perfectos para caminatas y paseos en barco. Uno de los puntos más visitados es el lago Windermere, el más grande de Inglaterra, donde puedes explorar en kayak o simplemente relajarte apreciando la vista. Si te gustan los encantadores pueblos, no dejes de visitar Grasmere, un lugar encantador que una vez fue el hogar del poeta William Wordsworth. El pequeño pueblo tiene una atmósfera tranquila, con calles adoquinadas y pequeñas tiendas locales, además de ser el lugar ideal para probar el famoso pan de jengibre de Grasmere, una delicia tradicional. Otro pueblo imperdible es Ambleside, ubicado a orillas del lago Windermere. Aquí puedes explorar antiguas casas de piedra, visitar el Museo de Armit o dar un paseo hasta las cascadas de Stock Gill Force, un refugio escondido en medio de la exuberante naturaleza del parque. El Distrito de los Lagos es una invitación para desconectarse del mundo y conectarse con la naturaleza en su forma más pura. Ahora seguimos hacia Liverpool, una ciudad que respira cultura y música. Famosa por ser la ciudad natal de los Beatles, Liverpool atrae a fanáticos del cuarteto de todas partes del mundo. En el Museo de los Beatles puedes sumergirte en la historia de la banda con exhibiciones que muestran desde los primeros días en el Cavern Club hasta el éxito mundial. Las calles de Liverpool parecen palpitar con el espíritu de los años 60, especialmente en Mathew Street, donde todo comenzó para John, Paul, George y Ringo. Pero Liverpool no es solo música. Si eres fanático del fútbol, una visita al legendario Anfield, hogar del Liverpool FC, es esencial. Este estadio tiene casi 130 años de historia y es uno de los más reverenciados en el mundo del fútbol. El recorrido guiado te permite explorar los bastidores, incluidos los vestuarios y el famoso túnel por donde los jugadores ingresan al campo, siempre rodeados por el eco de la apasionada afición. Además, Liverpool tiene una rica herencia marítima. El Albert Dock, una zona revitalizada, es el corazón de esta historia. Aquí encuentras museos, restaurantes y vistas increíbles del río Mersey. No muy lejos está el Royal Liver Building, una obra maestra arquitectónica de 1911 con sus emblemáticas torres que han observado la ciudad y el río desde entonces. Ahora nos dirigimos a Manchester, una ciudad que vibra al ritmo de la música y el fútbol. Conocida por ser el lugar de nacimiento de bandas icónicas como Oasis y The Smiths, Manchester tiene una rica escena cultural que va mucho más allá de las 4 líneas de los estadios. Hablando de fútbol, la ciudad es hogar de 2 de los clubes más grandes de Inglaterra, el Manchester United y el Manchester City. No te pierdas la oportunidad de visitar el legendario Old Trafford, hogar del United, o el moderno Etihad Stadium del City.
Ambos ofrecen recorridos por los bastidores donde puedes pisar el césped y visitar los vestuarios. Para los fanáticos del fútbol, el Museo Nacional del Fútbol es una parada obligatoria. Repleto de historias y trofeos que celebran la pasión del país por el deporte, el museo ofrece un emocionante viaje por la historia del fútbol inglés. Manchester también tiene su lado más intelectual. La biblioteca John Rylands, construida en 1899, es una joya de la arquitectura neogótica. Al caminar por los pasillos de esta impresionante biblioteca, te sientes en un escenario salido directamente de una película de época, rodeado de libros raros y antiguos manuscritos. La región de Cotswolds es el destino perfecto para quienes buscan la esencia del campo inglés. Sus suaves colinas, conocidas como wolds, forman paisajes idílicos que parecen haber salido de un cuento de hadas. Los pueblos de casas de piedra caliza en tonos miel, como Burton-on-the-Water y Bibury, son tan pintorescos que es difícil no enamorarse de ellos. Caminar por sus tranquilas calles y explorar las pequeñas tiendas locales es como viajar en el tiempo. Los mercados de Cotswolds también son un punto destacado. El mercado de Stow-on-the-Wold, por ejemplo, es uno de los más antiguos de la región, que se remonta a la Edad Media. Además, los jardines históricos como los de Sudeley Castle y Heathcote Manor Garden ofrecen un refugio perfecto para quienes desean apreciar la naturaleza y la arquitectura clásica inglesa. En el corazón de Inglaterra, Birmingham se destaca por su papel crucial durante la Revolución Industrial. Hoy en día, la ciudad mezcla pasado y presente de manera fascinante. En el Museo de Arte de Birmingham puedes admirar una vasta colección de obras, desde maestros renacentistas hasta arte contemporáneo. Es una parada imperdible para los amantes de la cultura y la historia. Si deseas profundizar en la era industrial, el Black Country Living Museum es el lugar ideal. Este museo al aire libre recrea la vida cotidiana del siglo XIX, con edificios históricos, actores vestidos a la antigua y hasta minas de carbón que puedes explorar. Es como dar un paso atrás en el tiempo y ver de cerca cómo la revolución industrial moldeó la vida y la economía de la región. Además, la ciudad es conocida por su creciente escena gastronómica, con el Balti Triangle como epicentro de algunos de los mejores curries del Reino Unido. Finalmente, llegamos a la vibrante ciudad costera de Brighton, conocida por su ambiente relajado y lleno de vida. Uno de los primeros puntos a explorar es el icónico muelle de Brighton, con sus atracciones, juegos de arcade y espectaculares vistas al mar. Caminar por el muelle, sintiendo la brisa marina, es una experiencia típica de la ciudad. Otra parada imperdible es el extravagante Pabellón Real, un palacio construido a principios del siglo XIX que mezcla estilos arquitectónicos orientales y europeos. Sus interiores son tan impresionantes como el exterior, con detalles exuberantes en cada rincón. Para una experiencia más auténtica, pasa por las estrechas y encantadoras calles del histórico barrio de The Lanes, donde tiendas vintage, cafés y joyerías independientes se esconden en cada esquina. Las calles adoquinadas y la energía local hacen de The Lanes un lugar único para perderse y explorar, descubriendo los secretos de Brighton a cada paso. En Oxford, serás transportado a siglos de historia y conocimiento. La ciudad, famosa por albergar la universidad más antigua del mundo de habla inglesa, fundada en el siglo XII, es un verdadero tesoro de arquitectura y cultura. Uno de los colegios más icónicos es el Christ Church, conocido tanto por su grandeza como por sus conexiones con personalidades históricas como Lewis Carroll e incluso escenas de Harry Potter. Caminar por sus pasillos es sentir la presencia de siglos de erudición. Además de los colegios, Oxford ofrece una rica experiencia cultural. La Biblioteca Bodleiana, una de las más antiguas de Europa, alberga millones de volúmenes valiosos. El Ashmolean Museum, el museo universitario más antiguo del mundo, alberga impresionantes colecciones que van desde artefactos egipcios hasta pinturas renacentistas. Cada rincón de Oxford respira historia y conocimiento, creando un ambiente único e inspirador. Llegamos a Bath, una ciudad que combina historia romana con elegancia georgiana.
Famosa por sus baños termales, Bath fue un importante centro de relajación y curación para los romanos, que construyeron los baños hace casi 2000 años. Puedes explorar las ruinas de los baños romanos, donde aún es posible ver el agua caliente burbujeando desde las profundidades de la tierra, así como los templos y artefactos que se han conservado a lo largo de los siglos. Para una experiencia más moderna, relájate en el Thermae Bath Spa, un spa con piscinas al aire libre que utiliza la misma agua termal de las antiguas ruinas. La vista de la ciudad georgiana al atardecer, con sus calles adoquinadas y edificios dorados, hace que esta experiencia sea aún más especial. Bath es una ciudad que parece haber sido cuidadosamente preservada en el tiempo. A pocos kilómetros de Bath encontramos Stonehenge, uno de los monumentos más enigmáticos del mundo. Con más de 4500 años, estas gigantes piedras dispuestas en círculo siguen intrigando a historiadores y arqueólogos. Se cree que Stonehenge se usaba con fines religiosos, quizás como un lugar de culto o ritual, pero también hay teorías que sugieren que funcionaba como un observatorio astronómico alineado con el amanecer y el atardecer en los solsticios de verano e invierno. Caminar alrededor de las enormes piedras de 4 metros de altura, que pesan toneladas, es una experiencia casi mística. El misterio de cómo fueron transportadas y erigidas sin tecnología moderna sigue fascinando a los visitantes. Aunque las respuestas definitivas aún se escapan, la atmósfera de Stonehenge deja a todos con una profunda sensación de admiración. Cerrar este viaje por Inglaterra es como terminar un fascinante capítulo de un libro lleno de descubrimientos. Desde ciudades vibrantes como Londres, con su contraste entre tradición y modernidad, hasta tranquilos pueblos como los de Cotswolds, cada rincón del país cuenta una historia diferente. Lugares como Stonehenge nos hacen cuestionar el pasado misterioso, mientras que Bath y sus baños romanos nos conectan con civilizaciones antiguas que dejaron su huella. La belleza de Inglaterra está en su diversidad, ya sea explorando las calles de Oxford, hogar de pensadores e intelectuales durante más de 800 años, o paseando por los tranquilos lagos del Distrito de los Lagos, el país ofrece una mezcla única de naturaleza e historia. Y por supuesto, no podemos olvidar Liverpool, donde la música de los Beatles aún resuena en las calles. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de explorar estas maravillas, ahora es el momento perfecto para empezar a planear tu propia aventura. Y no olvides que siempre hay más por descubrir. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir en primera mano nuevos destinos. Comparte tu destino favorito o consejo de viaje abajo. Nos encantaría escucharte. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo viaje.